4 meses que estoy acá y recién me entero que Perth es la ciudad más recóndita del mundo. Esta es la ciudad con más de 1 millón de habitantes que está más alejada de otras ciudades con millones de habitantes. Perth es la única ciudad ubicada, o la ciudad más grande ubicada en la costa oeste de Australia. Imagínate que para ir para la otra costa donde están las ciudades más importantes de este país, por ejemplo Melbourne, se encuentra a 2.700 kilómetros de acá. Sydney está a 3.300 kilómetros y Brisbane a 3.600. Nosotros que estamos acá hace un tiempo, se nos ocurrió visitar la otra costa, pero eso te va a tomar entre 3 o 4 horas de viaje en avión. Para que te des una idea también, es como ir desde Buenos Aires hasta Ecuador, o cruzar de punta a punta a Estados Unidos, o irte desde Portugal a Rusia. Australia es uno de los países más grandes del mundo con 7.300 kilómetros cuadrados. También está dividido entre provincias o estados, y esta es la Australia Occidental, la West Coast de este país. Y solamente este estado es casi tan grande como Argentina. También hay que tener en cuenta que Australia no está totalmente poblado en su totalidad. Acá viven más o menos 20 millones de personas, casi el 70% se ubica en las grandes ciudades. Otro dato también que te puede volar la cabeza es que si vas al norte de este estado y después bajás hasta Perth y bajás hasta el sur, son 4.500 kilómetros. O sea que recorrer este estado de punta a punta puede llevarte 6 días haciendo 8 horas por día en auto. Sin tener en cuenta Perth, este estado tiene aproximadamente 600.000 habitantes, o sea que casi el 80% de su población está en esta ciudad. Para los que no saben, también es una ciudad que la gente busca para trabajar en las minas, o sea que mucha gente que se cuenta como habitante de esta ciudad también es habitante provisorio. Una de las historias que les voy a contar en el próximo video se trata del hotel que está allá atrás. Ese hotel se dice que es el hotel que viene la gente a suicidarse. ¿Por qué la gente se viene a suicidar? Porque estos trabajos de minas son muy pero muy fuertes mentalmente y físicamente. No quiere decir que todas las personas que trabajen en las minas terminen con este destino, sino que los australianos son de trabajar años y años, a diferencia por ahí de nosotros los latinos que venimos con esta oportunidad a hacer un dinero por un tiempo determinado. Pero la gente que no sabe controlarlo o que por ahí no puede mentalmente afrontar este tipo de trabajo termina quedándose desde ese hotel, que es el único, como ven, que es uno de los hoteles altos. Después son edificios, y en mi opinión, sin saberlo, creo que también lo eligen porque es el que mejor vista tiene para su último día. Y si hablamos de números, también esto es una locura, porque Perth se encuentra a 13.000 kilómetros de Londres, a 16.000 kilómetros de Nueva York y a 7.000 kilómetros de Johannesburgo, que parece que está acá cerquita por estar cerca de África, pero queda muy pero muy lejos. También es algo muy loco, pero por ahí favorable para la gente que está en Perth, es que queda mucho más cerca y es más barato irte a Asia, irte a Indonesia, irte a Tailandia o irte a Filipinas que cruzar al otro lado de tu propio país. Como les dije, te puede tomar entre 4, 5 o 6 horas según el vuelo que consigas irte a Sydney, está en Australia, y por ahí irte a Indonesia te puede tardar 3 horas. Y además estos países son mucho más baratos para vivir, o sea, te vas a gastar lo mismo y vas a tardar el mismo tiempo en irte a otra parte de Australia cuando podés disfrutar uno de los mejores países del mundo con playas paradisíacas como son todos los del sudeste asiático. Y esa es una de las razones también porque la gente elige vivir en esta ciudad. Si quieren saber cómo es vivir en Perth, tengo otro canal secundario que les voy contando el día a día nuestro en esta ciudad, cómo nos vamos moviendo, qué va pasando, cómo son los gastos, cómo es conseguir casa, cómo es conseguir trabajo, pero esto no es para este canal. Pero no solamente quiero mostrarles este barrio, que es uno de los más lindos. Estamos en Scarborough y es donde vivimos nosotros, y es muy codiciado porque está cerca de la playa, pero es uno de los barrios más caros también de Perth. Pero también la realidad de una ciudad la marca el centro, así que les voy a llevar a conocer bien el centro de Perth. También este país tiene una realidad muy confusa porque hay una como interna muy fuerte entre los nativos y los australianos. Como saben, Australia es una colonia inglesa, así que la mayoría de sus habitantes son de origen inglés. Como en todo país conquistado por los europeos, también tiene su población nativa. También se ve muy fuerte cuando festejan el Día de Australia, porque podríamos decir que están los australianos rubios de ojos claros que festejan la llegada de los ingleses, y están los nativos, que para muchos de ellos fue el final de muchas de sus libertades. Así que ahora vamos a conocer el centro, que también hay mucha información. Es un lugar que le gusta muy poco a Mel porque hay mucha gente viviendo en la calle, hay mucha gente que se puede tornar agresiva y también muchos drogadictos y muchos borrachos, así que eso también se vive en Australia. Ahora estamos en el colectivo yendo para el centro de la ciudad, yendo de Scarborough, que es el barrio de la playa. No solamente Perth es una ciudad que está alejada de todo, sino que es una ciudad muy grande para conocer y que está muy mal conectada por el transporte público. También son las peores cosas que tiene esta ciudad, también para Mel, que no es de muchas palabras. También apenas te subís a los colectivos de Perth, podés ver la realidad que les acabo de contar.
porque se suben muchas personas en mal estado. Generalmente estas personas no suelen molestar a las personas que estamos en el colectivo, gritan, y nosotros que venimos por ahí de Sudamérica, sabiendo que en nuestros países esa situación puede llevar a algo peor, le da un poquito de cagazo. Tiene cosas malas el transporte, como la frecuencia, y como al ser una ciudad tan grande, que tenga una mala frecuencia, que esté tan mal conectado todo, hace mucho peor. Pero hay cosas a favor que nosotros que venimos de Argentina notamos. Por ejemplo, la limpieza de los colectivos están siempre impecables. Solamente están muy llenos en los momentos de la salida, los horarios picos, la salida de los colegios. Y además detalles como, por ejemplo, cargas, ¿cómo se dice? Puertos USB. Puertos USB en muchas partes del colectivo para que puedas cargar tu celular o tu computadora y puedas ir trabajando si lo necesitas. Una de las cosas más lindas que tiene esta ciudad son los espacios verdes, que tienen un propósito porque hace mucho calor. Ahora está haciendo más de 30 grados, pero esta semana hizo entre 30, 37 o 40. Y la historia de esta ciudad empezó más o menos en el 1800, cuando llegaron los primeros colonos y la querían bautizar el nombre de uno de los primeros ríos que se cruzaron, que era el río Swan. Pero el capitán de uno de los barcos de esa tripulación era escocés y la ciudad donde nació se llamaba Perth, así que ese fue el nombre con el que bautizaron esta ciudad. Y también acá es muy importante algunos animales que también determinan la historia de esta ciudad. Como saben, esto es como que está solamente la gente está ubicada sobre la costa y en el medio hay muy pocas cosas. Están las minas, están los pueblos originales de este país. Y también hubo un animal que era el emú. El emú es un animal que es parecido al ñandú y pesa 23 kilos. Lo que pasó es que esta ciudad se llenó de emures y empezaron a perjudicar a todas las personas que están en el medio de esta ciudad, que son en su mayoría granjas. Empezaron a perjudicar a una de las industrias más fuertes de Perth y más fuertes de Australia, así que lo que hicieron fue convocar a las fuerzas militares para que se pusieran en estos lugares recónditos y empezaran a exterminar a estas aves. Sí, a simple sangre fría con sus armas, pero no dio un buen resultado porque eran animales muy rápidos y gastaban más balas que lo que lograban matar a estos animales. Y lo que hicieron fue poner recompensa por cada emur que la gente mataba. O sea que los propios propietarios que se veían afectados por estos animales y que estaban invadidos en sus casas, los tenían siempre a simple vista y podían matarlos. Así que por cada uno que mataban, el gobierno les pagaba y así ganaron mucho, pero mucho dinero. Y como saben, siempre es riesgoso introducir un animal que no es de este ecosistema, como pasó con los conejos. Y se empezaron a reproducir mucho y en muy poco tiempo. También tuvieron que tomar medidas, no podían exterminarlos a sangre fría, porque obviamente imagínense lo que pasó con los emures, que eran grandes y rápidos. Peor le iba a ir con los conejos. Lo que hicieron fue cercar todo el estado. Hicieron una cerca desde arriba hasta abajo de kilómetros y kilómetros. Hicieron una segunda para delimitar otro tipo de granjas y una horizontal para que todos los conejos estuvieran cercados y no pudieran ingresar donde generalmente Perth estaba habitado. Y lo loco es que todavía esas vallas existen porque hay animales que se reproducen y de repente afectan a toda la fauna de esta ciudad. Y el último dato que le voy a dar de los animales, porque acá se encuentra el supuestamente animal más feliz del mundo, que es el cuoca. Le dicen así porque siempre está sonriendo. Hay una isla muy famosa en Perth que se llama Rottnest Island, que la puedes ir a visitar pero sale un poquito caro. Lo más loco es que este animal solamente se encuentra en esa isla y está libre. Y también acá tenemos el ejemplo de lo que yo le decía de la situación que también se vive en este país. Acá el amigo está durmiendo, pero esto pasa en todo Australia. Pasa algo muy parecido a lo que pasa en Holanda. No es que hay gente que se droga y la policía o el gobierno no hace nada, sino que se droga gracias al gobierno. Es gente que quedó en la calle por diferentes situaciones en su vida y que lo que hace el gobierno es darle todo: casa, ropa, comida, y también le da la droga suficiente para que no tenga abstinencia y no se ponga agresivo. Pero ellos, por decisión propia, están en la calle y saben que si hacen algo las personas van a terminar en la cárcel. Entonces, por más que estén, a veces lo ves que están un poquito duros, no molestan a la gente, pero te da miedo porque ver a una persona así cerca tuyo, siempre pensás que puede pasar algo malo. Espero que les haya gustado la historia de Perth. Yo estoy hace 3 meses en esta ciudad y ella hace 2. La verdad que nos estamos acomodando todavía. Es una ciudad rara para vivir, pero creo que si te acostumbras al ritmo de esta ciudad, podés sacarle provecho como cualquier ciudad de Australia. No les voy a mentir, muchas veces pensamos en mudarnos e irnos para la otra costa.
pero eso es lo que describí en este video, que es un movimiento muy grande porque queda muy lejos, es muy caro y sería reubicarnos de vuelta y perder todo lo que ya hicimos en Perth. Espero que les haya gustado la vuelta al canal principal y voy a hacer un esfuerzo para seguir contándoles historias de Australia. Lo que quería decir Mel es de la crisis de vivienda, que no solamente afecta a nosotros que venimos por ahí pasajeros a vivir en esta ciudad, porque nosotros tenemos hasta una roommate australiana que para nosotros nos pareció muy raro que sea australiana y esté compartiendo casa con nosotros, pero para todos en este momento es muy difícil conseguir un lugar porque toda la gente está concentrada en Perth, aunque hay un montón de espacio libre. No sé si no está hecho para que la gente viva, pero bueno, no hay gente viviendo ahí, se dedica más a las granjas, a las minas, y es un lugar que está libre para la vida salvaje. Pero hay lugares que todavía gente que yo vi en un pueblo que vive bajo la tierra, que me gustaría visitar también para mostrárselos, pero de donde estamos nosotros, repito, es una ciudad que está alejada de todo, sale muy caro, estaba alrededor de $1000 ir para cada uno de nosotros. Por ahí hacemos el esfuerzo y les vamos a mostrar cómo vive la gente bajo la tierra acá en Australia. Bueno, nos despedimos porque no vamos a volver para nuestra casa porque hoy contratamos el wifi y estamos con ganas de trabajar, navegar y ver películas en Netflix. Así que cualquier recomendación es bienvenida. Y nada, nos vemos, suscríbanse al canal y gracias porque últimamente se viralizaron videos que a mí me gusta hacer, como el de las casas ataúd en China, en Hong Kong, y también la historia de China y un par de videos más que estuve haciendo por mi viaje en Asia, que les dejo los mejores para mí en la descripción para que no se los pierdan. Chao. Chao.